Me da mucho gusto participar en este foro del aniversario de la Reforma Protestante y participo con el tema de la sola gracia. Martín Lutero dio a conocer sus famosas 95 tesis en la víspera de la fiesta de Todos los Santos, y su impacto fue tal que frecuentemente se señala esa fecha como el 31 de octubre de 1517, y así comienza el movimiento de la Reforma Protestante. En este segmento quiero hablar sobre la sola gratia o gracia solamente, un pilar entre otros de la Reforma de Martín Lutero. Me gustaría comenzar haciendo un breve repaso de las influencias que le dieron forma al pensamiento reformador de Lutero. Influencias que formaron el pensamiento de Lutero y que lo llevaron a concebir los 6 pilares, entre otros, de la Reforma. Repasaremos brevemente las influencias previas en la formación del pensamiento de Lutero. Una de ellas es el nominalismo de Guillermo de Ockham, el humanismo del alemán Goethe, la teología agustiniana a través de la escuela de Wittenberg en Alemania y el misticismo de Erich Vogelsang. En la metodología de Martín Lutero, no todas las fuentes que formaron e informaron fueron totalmente aceptadas por él. Fue más bien capaz de sintetizar muchas de las ideas para llegar al pensamiento maduro de la Reforma. Entonces no quiere decir que aunque no estuvo de acuerdo con todas esas corrientes de pensamiento, tomó de ellos lo que finalmente afirmó sobre la sola gratia. Los otros principios han sido expuestos por otros participantes en este foro. Sola fide, sola escritura, sola gratia, solo Cristo, sola gloria, el sacerdocio de todos los creyentes. Así pues, quiero presentar estas corrientes de pensamiento como el nominalismo de Ockham. Libera el estudio de la teología cristiana de la metafísica de Aristóteles, dándole énfasis a la fe y a la tradición de los padres de la Iglesia como fundamento de la teología cristiana. Es decir, abandona esa forma de pensamiento de la metafísica para tomar en cuenta la fe, la tradición de los padres de la Iglesia. Con este gran cambio comienza el enfoque hacia la revisión de los temas teológicos. Con la corriente del humanismo podemos decir que influye de manera académica en Lutero. El humanismo provee a Lutero las herramientas para el estudio de las Escrituras. La meta del humanismo era regresar a las fuentes del cristianismo. Para ello desarrollaron la filología, la gramática y la retórica. Lutero aplica esas herramientas para estudiar el texto. El énfasis del humanismo sobre la retórica contribuye inmensamente a una práctica esencial de la Reforma, que es la proclamación del Evangelio. Con el misticismo, Lutero se refugia en el misticismo alemán. Para él, sus místicos predilectos fueron Taulero y Eckhart. Una afirmación de Eckhart es que la llama interior de la fe es la que predomina en nuestra relación con Dios. Para Lutero hay que distinguir entre lo interior y lo que produce esa fe interior, que es dada por el puro evangelio. Sin duda que, aunque no estaban con todas las ideas místicas, las ideas de Taulero y Eckhart influyeron para arribar a su concepto de la sola fide. Otra influencia es la influencia agustiniana. Llega a Lutero a través de Juan Staupitz, quien fue su confesor y pastor. Staupitz fue decano de teología en la Universidad de Wittenberg, que a la vez ocupaba la cátedra de Biblia. Staupitz afirma que ayuda a Lutero a ver la inmensa gracia que Dios nos ofrece en respuesta a nuestros pecados. Especialmente dirige a Lutero para que experimente la gracia de Dios
en la sangre de Cristo. Así que ese es Staupitz quien encamina a Lutero a reconsiderar el concepto de la gracia de Dios en Cristo como base de su teología. Si bajamos todas estas influencias que permearon el pensamiento de Martín Lutero, nos damos cuenta que su legado de este postulado de la gracia es por su estudio de la Biblia con las herramientas que le proveyeron los humanistas. Esto lo vemos cuando leemos, por ejemplo, el prólogo a la carta a los Romanos de Pablo, la gracia en el pensamiento paulino, se asiste de las herramientas del humanismo y se separa de la parte agustiniana de la gracia limitada. De esta manera nos llega a nosotros los wesleyanos el concepto de la sola gracia, pasando por Arminio y Wesley. Al leer a Juan Wesley sobre la gracia, nos damos cuenta que para su tratado sobre el tema, él enlaza, Wesley encadena, ata a ambas, la gracia y el pecado. Ese es el genio de Wesley. A la luz de este análisis, parece que los puntos esenciales del sistema arminiano de la gracia son los siguientes. Vamos a ver estos puntos. Número 1, la incapacidad del ser humano como completamente depravado. Número 2, el estado de la naturaleza es en cierto sentido un estado de gracia por medio del beneficio incondicional de la expiación. Número 3, la continuidad de la gracia que excluye la distinción calvinista entre la gracia común y la eficaz. Número 4, el sinergismo y la cooperación entre la gracia y la libre voluntad. Número 5, el poder del ser humano para asistir finalmente la gracia de Dios que se ha dado, concebido libremente. De esta forma, somos herederos de la Reforma y sus postulados. Y para finalizar, sería bueno llamar la atención al hecho de que la gracia de Dios en sí misma es infinita y por lo mismo no se puede limitar a su obra redentora solamente. Aunque ésta sea inmensurablemente grande, número 1, la gracia es una realidad eterna en las relaciones internas de la Trinidad. Existía en forma de amor sacrificial antes de la fundación del mundo. Extendió el orden y la belleza a los procesos y productos de la creación. Número 4, trazó el plan para la restauración del ser humano pecador. Número 5, se manifiesta específicamente a través de la religión revelada como contenido de la teología cristiana. Y 6, llegará a consumarse en la regeneración de todas las cosas. Lutero declara que el creyente necesita una infusión de la gracia de parte de Dios en Cristo para ser justificado y que esta infusión el ser humano la necesita para mantenerse acepto ante Dios y para que trabaje gradualmente en el creyente y lo prepare para la total justificación en la vida por venir. Notemos que habla de la gracia en todo el proceso de justificación y de cierta manera los wesleyanos hablamos también de la gracia en todo el camino. Gracia preveniente, gracia que convence, gracia salvadora, gracia santificadora y gracia glorificadora. Así que esto es lo que nosotros hemos heredado de todo eso. Y Stephen Harper en su libro Vida Devocional en la Tradición Wesleyana lo expresa de mejor manera. No importa dónde estemos en nuestro peregrinaje espiritual, llegamos allí solo por la gracia. Y avanzamos gracias a la gracia.
El llamado del cristianismo es un llamado a crecer. No hay ningún punto en nuestro crecimiento espiritual donde podamos prescindir de la gracia y decir, yo tengo todo lo que necesito, no necesito de la gracia. Es decir, vamos a necesitar de la gracia en todo nuestro peregrinaje hasta el día que nosotros seamos glorificados. Gracia que glorifica. Por lo tanto, hoy podemos decir, como el apóstol Pablo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Que Dios les bendiga, mis amados.